Saludos amigos, en esta ocasión vamos a continuar con nuestra serie de videos sobre Python, el lenguaje de programación más utilizado para la creación de modelos de inteligencia artificial. En esta ocasión nosotros vamos a estar viendo los tipos de datos, aunque ya nosotros hemos visto algunos tipos de datos, por ejemplo como los string. En este video vamos a hacer una introducción y luego vamos a ir detallándolos. Para entender cómo funciona Python, primero debemos de hablar de los tipos de datos. Imagina que estás construyendo algo, ya sea una aplicación, un juego o un sistema de análisis de datos. Los tipos de datos son como los materiales de construcción. Cada uno tiene un propósito específico y saber cómo usarlos correctamente es clave para construir algo sólido y eficiente. Vamos a empezar con los tipos de datos más básicos. Tenemos, por ejemplo, los números enteros. Los números enteros en Python, conocidos también como int, son los que usamos para contar y representar cantidades exactas, sin decimales. Por ejemplo, el número 5, el número menos 42 o incluso el número 0. Son perfectos para cuando necesitas trabajar con valores discretos, como la edad de una persona o la cantidad de artículos en un carrito de compras. Por otro lado, también tenemos los números de punto flotante, o lo que se conoce también como los float. Los float representan números con decimales como 3.14 o menos 0.001. Estos son esenciales para cálculos más precisos, especialmente cuando trabajas con datos que requieren más detalle, como medidas científicas o cálculos financieros. Por ejemplo, si estás creando, un punto de venta, es muy probable que tengas que utilizar floats, al igual que números enteros, pero también float. También tenemos las cadenas de textos o los strings, que ya los vimos en un video anterior, pero como dijimos en ese video anterior, los strings son secuencias de caracteres. Todo lo que envuelvas entre comillas simples o comillas dobles es una cadena de texto en Python. Por ejemplo, hola, mundo. Si te fijas, está entre comillas simples, esto es un string. También puede ser un string esta secuencia de números 1, 2, 3, 4, 5, pero lo hemos colocado dentro de comillas simples. Podríamos también haberlo hecho entre comillas dobles, pero si está entre comillas simples o dobles, es un string. Aunque este último caso parezca un número, Python lo ve como texto. Las cadenas son ideales para almacenar palabras, frases o cualquier otro dato textual. También tenemos los booleanos o los boolean, o como también se escribe los bool. Los booleanos son un tipo de dato que solo puede tener dos valores, true o false, verdadero o falso. Son fundamentales para la lógica en programación, como veremos adelante, como cuando necesitas tomar decisiones en tu código. Por ejemplo, si estás escribiendo un programa que necesita verificar si una condición es verdadera o falsa, los booleanos son tu mejor aliado. En Python también tenemos las listas. Con las listas estamos pasando a algo más complejo. Las listas son colecciones ordenadas de elementos que pueden ser de diferentes tipos de datos. Imagina una lista de compras. En Python podrías representarla así, por ejemplo. Abrimos corchetes, colocamos dentro de comillas simples manzanas, colocamos una coma, luego colocamos un 3, luego colocamos otra coma y colocamos true. Fíjate que tenemos tres tipos de datos. El primer dato es un string, el segundo es un número y el tercero y último es un booleano. Las listas son increíblemente versátiles y se usan para almacenar conjuntos de datos que pueden ser manipulados fácilmente. Luego tenemos otro tipo de dato que me gusta bastante porque lo he usado mucho y me fascina. Son las tuplas. Similares a las listas, las tuplas también son colecciones ordenadas de elementos, pero con una diferencia clave. Son inmutables. ¿Qué significa esto? Esto significa que una vez creas una tupla, no puedes cambiar sus elementos. Esto es útil cuando necesitas asegurarte de que ciertos datos no sean modificados accidentalmente en tu programa. Luego estaremos viendo cada uno de estos elementos o cada uno de estos tipos de datos más detalladamente. Luego seguimos también con los conjuntos, o lo que se conoce también como los sets. Los sets son colecciones desordenadas de elementos únicos. Son útiles cuando quieres asegurarte de que no haya duplicados en tu colección. Por ejemplo,
Si está trabajando con un conjunto de identificadores únicos o etiquetas, un set sería la elección perfecta. Finalmente tenemos los diccionarios. ¿Qué son los diccionarios? Los diccionarios son como un directorio de datos. Funcionan con pares de clave-valor, permitiéndote almacenar datos con una referencia clara. Por ejemplo, podrías tener un diccionario que almacene la información de un estudiante. Vamos a hacer un ejemplo aquí para que lo podamos comprender mucho mejor. Abrimos llaves, colocamos entre comillas dobles nombre, 2 puntos. Luego colocamos entre comillas dobles Ana. Luego colocamos una coma, colocamos edad, dentro de comillas dobles, colocamos 2 puntos y colocamos 21. Luego colocamos otra coma, colocamos dentro de comillas dobles estudiante, 2 puntos y colocamos true. Fíjate bien, aquí nombre, edad y estudiante son claves y Ana, 21 y true son los valores correspondientes. Por eso hablamos de clave-valor. Estos son los principales tipos de datos que encontrarás en Python. Entender cómo y cuándo usarlos es fundamental para escribir código eficiente y efectivo. Recuerda, cada tipo de dato tiene su propio propósito y elegir el correcto puede hacer que tu código sea más limpio, rápido y fácil de mantener. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a nuestro canal, dejar un comentario y compartirlo con otros apasionados de la programación. Recuerda que en los próximos videos vamos a detallar cada uno de estos tipos de datos con ejemplos prácticos. Nos vemos en el próximo video.